Bueno, lo que hice fue salir y volver a entrar. Vale. Bueno, como tenía las dos plataformas, estaba con las dos a la vez, pues bueno. ¿Ya me quieres cuando te dije que eres el único en Twitch en Black de ser con... Pues la verdad que no lo sé, ¿eh? No lo sé, tío. No lo sé. Esto... Pues no lo sé. La verdad que no lo compruebo. No lo estoy comprobando, déjame. Vale, ahora va bien. Vale, vale. Ahora seguramente vaya mejor porque, claro, estaba compartiendo la señal con los dos, ¿vale? Y es lo que conlleva. Este no lo conozco. Este no lo conozco. Muy bien, Mari Carmen, vale. ¿Qué más te cuentas? Vale, venga. Vamos a ir a hacer la contest este. Sí, 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 he cortado en YouTube la página ya y entonces ahora la señal iría toda aquí. Yo creo que debería hacer, con tu permiso, medio copiándote, ¿no? Enganchar con YouTube y unos minutos, gente o tal o cual, para aquí, mira, que voy a, lo que te decía antes, voy a transmitir en Twitch, voy a hacer un directo, tal, no sé qué, si os queréis pasar por allí, tal cual, no sé qué, perico los palotes, voy a jugar con este, voy a jugar con otro, tal, no sé qué, o lo que sea. No hacer muy extensos los vídeos de YouTube, no solo los tutoriales, sino mejor, bueno, pues un fico 10, 15, 20 minutos de vídeo y luego ya cortar y seguir en Twitch, ¿no? Aunque ya te digo, la verdad que he llegado en YouTube a los 1000 seguidores, pero sí que, como bien hablamos el otro día, o mi opinión, y creo que sí, eh, el salseo y demás, y al final vídeos tan largos, bueno, por lo menos, bueno, han sido un par de horas en YouTube. No creo que lo vea mucha gente, 2 horas de ahí sentado viendo, pero bueno, sí que vídeos más cortos. Pues oye, me voy a poner a lanzar la mejora de un arma, o voy a cocinar esto, o voy a explicar, oye, pues si queréis ir aquí y tal, o voy a ir a un boss, o voy a ir a mejor vídeos de esos cortos, ¿no? Pero bueno, voy viendo y mejor vídeos tan largos, una locura. Voy a ir a hacer la contest, aunque yo creo que debería de ir a... Oye, espera, que antes quiero ir a un... Si hay alguna ciudad cercana, tío, Calfion, tiene que ir a Calfion, espera. A Calfion para la armadura, tío. Que la tengo ya la durabilidad. Eh, ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí sería. No, aquí se compra la venta, pero sería el herrero, en fin. A lo mejor hay alguno por la entrada por aquí. No. Es que el herrero yo creo que es este, ¿no? Bueno, aquí es de habilidades, creo. Creo que estas habilidades. A ver, entra por aquí. Yo creo que sí. Voy a ver si es este. Que creo que es este, de armaduras y tal y cual, exacto. Voy a ir a Calfe un momento, tío, que... En YouTube los vídeos de los directos no se ve. La gente le da clic, pero no los ve. Yo, aunque tenga 800 visitas, solo se ven 3 minutos de media. Duran 2 horas. Dale a buscar. Ese de habilidades, el herrero ese, sí. Ese es. El de las habilidades, ¿no? Sí, me estaba yo equivocando en el mapa. En el mapa. Tampoco te creas que en Twitch, bueno, sí, la gente se pueda conectar porque va directamente al juego. Yo no estoy poniendo Black Desert Xbox tal cual online, pero no estoy poniendo nada. Como es de la página del panel de control, la verdad que una chulada lo que pusiste ayer, el tema de las lucecitas abajo y tal, está guapo, con el ordenador ponerle pijaditas ahí, está muy guapo. Y luego que cada que uno se... Para buscar un menú, sí, aquí, almacén, transporte, establo, comprar propiedad, es lo que nos dan. Lo que nos mandan es esto, tío. A lo mejor de atrás, eh, punto de parada, ubicación de la montura, información, gestionar la fabricación, entrar, gestionar la tarea y gestión del nodo. Si entro en las casas, gestionar fabricación, uso tal cual, elegir, grado, todo.
Pero aquí pone menú y solo me pone esto, comprar prioridad, establo, almacén. Bueno. Y yo creo que no era este, ¿no? Era el de las habilidades, el de las... Yo creo que era este. Este creo que era. Pero bueno. Tampoco... Saldrá desde fuera. Es que no pone nada desde fuera, no pone nada, tío. Pincho en el mapa. Aquí lo marco. Información. La información del tema. Los impuestos. Pero es que aquí... aunque salga para afuera, pero el menú... Y no me sale de momento nada. De momento nada. De momento nada. Bueno. Sí. Tío, ¿dónde fui, tío? Wow, ¿dónde narices fui? No, instrucción de habilidades. No es este, tío. Este es el instructor de habilidades. Es el de... el de héroe es este. El de antes, tío. El de la armadura y el de... Me lo acabo de pasar. Este. Hay que poner el escudito y el... Vamos para allá. No pasa nada. Si al final es... Luego ir... Empecé ahí un menú que sale, por ejemplo, almacén, herrero, habilidades y cocina. Sí, pero aquí solo sale... Lo acabas de ver el almacén, el establo. Solo sale eso, tío. Aquí. Estaba echándome algo en la boca. Vamos a vender todo lo demás. O al mercado. O a la buchaca, pues hace falta. Tiempo habrá. Tiempo habrá. Bueno. Voy a ir a... Es que como no ponga lo de los bichacos, no me entero dónde era, tío. Lo acabo de ver. Aquí. Vamos al campamento. ¡Campamento! Pues lo que te digo, muy guapo ayer, tío, lo que pusiste. No, no molestaba nada y muy chulo. Le echaste horas ayer, ¿eh? Ayer hiciste un directo muy largo. Ya no te pude seguir mucho el directo porque tuve que ir al curro. Pero le metiste cañita, ¿eh? Vaya. Es lo que tiene cuando tienes el mando al lado y sin querer tocas un botón. Tío, ¿dónde se me fue ahora? Ah, loco este. Vacío el inventario. No, si tampoco tengo tantas cosas. Todo esto de aquí. Ah, espera un momento, que tiene razón. Tío, joder. Lo primero que... Joder, es que es verdad, ¿eh? Lo primero que el mercado, puedo meterlo las piedras, tío. Y luego en el inventario de Calphion, joder, lo tengo vacío además, creo. Recuerdo que lo tengo vacío. Joder, es verdad. Mm. Estoy reponiendo fuerzas.
verdad que yo no sé si... Como me lo has dicho varias veces. Halcyon is big, isn't it? El tema de... No vendo nada, aquí no vende nada uno. No hay prisa. Bueno. Lo que me deja lo pongo aquí, tío. Ya tendré tiempo de engancharlo con la otra. Ahora tengo que ir al almacén para el dinero, tío. Para quitarle al almacén que estaba por aquí. Oye, lo tema que me dijiste de que si soy el único que transmite en Xbox, la verdad que me metí, pero claro, me metí de madrugada. Y solo vi Iris. Ah, es verdad, la poción. La verdad que eso ni la miré. Sí he visto transmitir en equipos, pero un montón de Iris, tío. Todos extranjeros. Operates only for the citizens. Mira toda la mierda esta que tengo yo aquí. Bueno. De verdad, no había visto yo que tenía la poción esta, tío. Que coño. Poción. Bueno. Tengo bastante vacío ya, ¿eh? Vamos a ver a los bichacos estos, ¿o qué? A ver. Aquí. En principio ya hay autorruta. Autorruta. Vaya. Vamos a salir aquí y aquí iría. Y las dos espadas esas también, ¿las tiras o vendes? Las espadas, tío. Estos son, a ver. Pulsando menú para misión, recibir. Para nivel, eso ligado personaje. Daga de bandido. Eso seguramente para vender en... Al del nodo, ¿no? Que de verdad que yo voy recopilando mucha porquería. Es verdad. Lo de las pociones, tío. Es verdad. Tienes razón. Hombre, no los quiero utilizar mucho ahora mismo con este equipo. La verdad. Qué raro el menú. No te metas con la versión de Xbox. ¿Qué te pasa? ¿Se te hace complicado? No, pero se hace la regleta. Con la regleta del mando. Tienes con la regleta. Es muy un toquito. Y luego tú pones los accesos directos que tú quieras. Bueno, ahora no me deja aquí. A ver, aquí o aquí. ¿Entiendes? La regleta. Un simple toque y ya se queda ahí. Y los huecos, tengo 6, 8 huecos ahí y 8 huecos aquí. Y yo voy al menú de, ¿lo ves? Ajustes de menú de anillos, lo llaman. Y aquí yo pondría lo que yo quisiera, ¿no? Un toquito y luego cogería aquí con la regleta. Ya ves, la regleta de izquierda y tal. Y entonces ya cogería con el stick
derecho del mando. Voy donde yo quiera, a ver. Gira a un lado, gira a otro y ¡pam! Va rápido. Hombre, el mando de Xbox, lo bueno que te vale para el PC. Pero si vas con el teclado de calidad, ¿para qué vas a volverte loco? Esto es tac-tac. Regleta, pan, stick, ¿me entiendes? Que va rápido, también has acostumbrarte. Yo creo que bien. No, aunque sea mal es lo que tengo. Aunque sea mal es lo que tengo, no tengo otra cosa mejor. O no tenemos otra cosa mejor. Oye, quién sabe, Xbox ha sacado juegos. Bueno, ya ha sacado el ratón y teclado, como sabrás. Y ya hay juegos, habrá entre 10 15 juegos, que no solo aceptan el mando, sino acepta el teclado y ratón. Ojo, quién sabe, en un futuro, hombre, no ahora, pero quién sabe, que puedan adaptarle ese teclado y ratón. Quién sabe. El Warframe, otro juego coreano, ya lo adaptaron en Xbox también, y ya lo adaptaron en teclado y ratón. Pues te digo que, quién sabe. Bueno, sí, la verdad que la alquimia no creo que utilice mucho ahora las pócimas, pero bueno, sí que tengo que meterle. ¡Corre, Forres! ¡Corre! Por cierto, bueno, tengo que ir al... Creo que me dieron algo, los 0.45. Las recompensas, tío. Ahí está. ¿Qué es esto? La lágrima, una lágrima de león. Vale, resucitar en sitio. Los cristalitos y el consejo de Vals. Un pergamino que contiene el consejo de Vals acerca de refuerzo. Tu probabilidad de refuerzo se volverá de más 15. Solo afecta la probabilidad de refuerzo. Solo se puede usar este objeto si tu probabilidad de refuerzo es de 0. Puedes crear este objeto mediante uno de los... La verdad que no tengo ni idea de lo que es esto, pero bueno, ya profundizaré el tema de los refuerzos. Uno, pues bueno. No lo voy a reclamar ahora, porque si no se me va a meter en el inventario. Ya cuando esté con mi arquera en Heidel, recojo todo, eso se queda ahí. Oye, Guti, ¿y la guild no te unes a una? Sería bueno. Tenía pensado crear una, tío. Llevan 2 o 3 veces que me lo dice la gente. Crear una yo y la gente que sigue el canal o bueno, o la verdad que tenía unos suscriptores y gracias a... Bueno, yo llevo siguiendo el juego desde que salió en L3 hace tiempo. Y poquito a poco he ido añadiendo gente que se ha sumado, en YouTube sobre todo. Y mucha gente me lleva diciendo, oye, ¿cuándo creas la guild? Yo creo que la voy a crear La voy a crear yo, sin conocimiento ninguno, de cero. Y informarme un poco en los tutoriales por ahí en YouTube vamos a ver si metemos caña, tío, para tropezarse. Y alguna de las páginas que hay de las guías básicas. Y a ver cómo va el tema de la guild, tío. Y no sé si yo puedo añadir o la gente pueda solicitarlo, buscando el nombre, y voy a hacerlo. Y como creo que había dos tipos, ¿no? Una que es inicial con 15 y luego una superior. Ah, sí, los bichos estos, me acuerdo bien. Oye, aquí daban bastantes cositas, vámonos. Ven para acá. Cuando si pillas a uno fuera de ubicación, bueno, aquí están grindeando, Aquí ganan las escamas, aquí están grindeando. 1, 2, 3, 4, madre mía. Hay bastante gente, Uy, qué difícil lo tengo por aquí. Es que este servidor han puesto alto, tío. La experiencia que te dan, la mejora de experiencia alta. Entonces ahora todo el mundo está... de los 8 que hay, todo el mundo está con este... Mira, tío.
¿Sabes? Estás con uno y viene y pan. Por eso están aquí. El tema es que... No voy a salir, tío, porque me voy a cambiar de servidor, tío. Que va, aquí no... Que va, que va. Aquí hay 5 o 6 tíos. Pero es por eso, por lo que te digo, que en estos 8... Voy a salir... No me llevo esa experiencia, pero me da igual. A ver. Cambiar de servidor. Es que en medio... ¿Veis? Ah, pues no. ¿Cómo? Voy a Calfión. Habían cambiado... media ponía alta cuando yo entré. Ahora es Calfión. Mira tú, cambiaron. Sí, por eso lo quería comprobar. Antes ponía media cuando yo entré. Lo debieron de quitar y ahora pusieron Calfión. No, voy a Calfión. Calfión 1. Calfión 1, ¿me recibe? No, cuando lo ponga en PS4, tío. Pero bueno. No, cambia. Esto va cambiando. De los 8 servidores que hay, a lo mejor entras ahora y hay uno, hay dos. Experiencia media, experiencia alta. Ahora no hay ninguno. Mañana cambias a diferentes horas y hay alguno. No hay ninguno. Me refiero que no hay... El evento del Hot Time, tío. Y no tengo ni idea de lo que es, pero bueno. Como voy a lo mío... Claro, los que estaban llenos ahí era porque cuando entraron como yo, vieron que el último era el alta, experiencia alta. Pero ahora ya cambió. Va cambiando, no sé, tío, tampoco lo informan. Esto es, según entras, te van... Están todos igual, Hot Time. No sé lo que es Hot Time, tío. Si es la hora feliz o yo no sé, tío. No tengo ni idea. Porque hay algunas frases puntuales que te ponen en inglés y yo qué sé. Ni idea. Hot Time, a lo mejor te dan una hamburguesa con papas y ketchup. Yo qué sé, tío. No sé lo que es Hot Time. Había una película que era Showtime, pero no... tengo ni idea. No tengo ni idea. Y de momento aprovechar hasta que venga la gente acá. En cuanto vean lo del servidor alto, Calfen 1 vendrán todos para acá. O sea, ¿cómo meterle caña aquí? Es que todavía la página del juego, tío. La página del juego todavía está en inglés. Están en los idiomas. Supongo que, bueno, el de opción en español no tardarán porque si ya lo han puesto en el juego. Y a veces hay cosas que no ponen. Bueno, si los parches y todo esto, lo más importante, los eventos. Hora feliz, la Hot Time. Sí, la hora alta, no sé, será que yo que sé, en este periodo... Vamos, músculos de acero. Ah, ya vino uno. Ahí ya vino uno, claro, por eso ya, como se nota, ya vino uno ahí. Ahora va mejor en Twitch, sigo diciendo, transmitir la señal, ahora vino otro, ¿no ves? Cuando ven lo de cambio, cambian. Entonces que cambian, tío. Ya empiezan a llegar, tío. Bueno, antes había 5 o 6 allí y nada. También hay unas islas, tío. La gente, hombre, eso está al borde de la carretera. Y la gente, por no ir hasta allí... Por no ir hasta allí, solo van ahí al borde del... ¿A Mancha? ¿Tú crees que ya podría ir? Sí, sé cuál es Mancha. Que hay un grupo ahí de... ¿Y este qué? Este se hundió aquí y no sale. Ahora. ¿Mansa, tío? Sí, sé cuál es Mansa. Ya podría... ¿Tú crees?
Con 46. No sé cuál es, de que hay un montón de grupos y demás, y hay unos gigantes súper duros. Voy a mirar, no que estén muy cerca, muy lejos de aquí. Hacia el norte. Allí matarás igual. Voy para ahí entonces. A mansa, tío. Sí, que están los cristales esos oscuros y tal. Que te dan. Sí. Aquí están, ¿no los ves? Hay uno por la derecha, otro por la izquierda. Ahí está una Darnay. Sí. Mansa no estaba muy lejos de aquí. Es por aquí. Aquí el bosque de Mancha. A ver, bosque de las Manchas. Vamos para aquí al norte. Vamos al norte, sí, al oeste. Estoy bueno yo. Vamos para allá. En verdad está aquí al lado. Jugadores aquí hay, pero vamos a ver cuántos hay allá. Lo bueno que allí tienen que se reúnen un montón de... Ah, por aquí. Se van todos juntitos, tío. A ver si no hay nadie por aquí. Exacto. Lo bueno es coger los grupitos, tío. Aquí se almacena, me acuerdo yo cuando hice el... La guerra entre hermandades. Claro, eso, las hermandades. Que una te deja como un pequeño clan de 15 y cuando tienes más de 15 ya pagas 100.000 de oro, de plata y es ya subir, ¿no? Pues la voy a hacer, tío. Tengo que decir el nombre y la voy a hacer, porque la gente, yo qué sé, hay gente que dice... Lo que tú dices, como he estado transmitiendo en Xbox desde que salió el juego, se ha añadido mucha gente que no tiene el juego porque está en inglés, tal, y ahora la va a comprar y se va a añadir una para los suscriptores o para la gente. Que como yo no siempre no pongo ningún experto y mucha gente está iniciándose, pues yo sí, tío, voy a hacerla. Voy a hacerla y haré un... Ahí sí que voy a hacer, por ejemplo, como no va a ser muy largo, pues tendré que lo pongo en algún directamente de YouTube y pondré el título, ¿no? Haciendo mi hermandad o algo así, ¿no? Mi hermandad. Y invitar a la gente, ¿no? Yo qué sé. En la descripción que pusiera su nombre para si yo tengo que invitarlos o lo que sea. Ya vino uno. ¡Ya vino uno! Si prefieres YouTube, haz allí los directos. No sé si en Twitch pasará mucha gente de consolas. No, pero sí que tienes razón de los directos de tanto tiempo. Al final varían un poco, tampoco me vuelvo loco. Pero sí que en las dos señales yo creo que pierde señal, tío. Pierde bastante señal, tío.
Y tú sabes que lo hablaste creo que el otro día, en uno de tus directos. Este es el duro, que te dan los lingotes de plata. Ahí está. Oh, mira, y 2 piedritas. Qué bien vienen. ¿Eh? Me quedo aquí campeando y cada vez que salga me lo cargo. De vez en cuando venir. Pasa que te desubicas todo en verde. Lo comentaste, que parece que los fines de semana no va la señal tan fina. Entonces, a lo mejor hoy yo transmitir en los dos, pues da problemas, ¿no? Porque dijiste el otro día que a los sheriffs de YouTube y Twitch como que le desvían la señal o algo así, o cosas así, no sé. No, gente de consola Twitch es complicado, tío. Pero de todas formas, bueno. Sí que yo me da más ganas de hacerlo el tema de... Bueno, este va a ser duro. Buah, esta mejor hasta me mata y todo. Buah, que va. Con lo que tengo no voy. ¿No veis? Regleta. No puse no puse las pócimas. O sea que no voy con lo que tengo de arma con estos. Sí que haré lo que estás haciendo tú. Lo tengo, claro, así pensándolo y tal. Media horita, 20 minutos en YouTube, pim pam, tal. Y punto. Porque vídeos de 1, 2, 3 horas, así como hago yo, puedo hacer en Twitch. Lo bueno que en YouTube quedan, pero bueno, vídeos cortos la gente sí consume más, tío. En YouTube los vídeos que se consumen son cortos, tío. Tan largos, no... La gente es raro. O son los más vistos, son esos 10, 15, 20 minutos. Pero bueno. En Xbox tenemos programas para editar, sí, pero... que va, muy limitaditos y poner una intro, no tiene nada que ver. Yo aquí hago una grabación, lo descargo en el ordenador y luego lo edito. Pasa que como tengo el ordenador que tengo, lo edito a 720 y le pongo, si quiero, alguna coñita, alguna cosita y yo le pongo lo que quiero. Pero depende del tiempo de duración de ese vídeo, me tarda más o me tarda menos. Lo podrás ver en algunos vídeos que tengo mi intro, tal cual, es por eso. De ese tiempo, tío. Pero nada, al final uno va cambiando según los gustos de uno y también lo que la comunidad más o menos o la gente va a decir, oye, pues mira, aquí voy a meter vídeos de 20, 30 minutos, 40 máximo, no más, porque no, la gente pues no lo va a consumir. Lo que tú dijiste, yo creo que... Y luego ya para directos más largos, no es difícil decir en YouTube, oye, voy a venir por aquí como antes. Voy a venir por aquí, seguir maratón, veniros para acá. No pasa nada tampoco. Al final... Qué guapa está la bola, ¿eh? Si vas a estar en Twitch, promocionate en YouTube, en los vídeos y en la descripción. Sí. Bueno, en los vídeos la verdad que no lo he puesto ahora últimamente en la descripción, en Twitch, mis redes abajo. Y luego en los vídeos sí que no lo he dicho. Lo dije en el vídeo de antes, pero no lo suelo poner. No lo suelo hablar. De decir, bueno, me voy a Twitch o entré en Twitch, directos más largos, tal cual. Pero sí.
todas formas ya te ves que en Twitch yo creo que ahí también, aunque tú dices que no lo sé, que soy el único que transmite en Xbox en español, que ahora que está en español no quepa duda que vende la gente y lo hará. Yo no creo que la gente, tengo 100 y poco, y en YouTube 1000 y poco hace poco tal, no creo que la gente tampoco, al final lo hago porque me gusta y no creo que la gente se sume cuando hay otros youtubers, otra gente que utiliza Twitch y que les siguen. Aunque sean más mancos que yo soy un manco. Pero bueno, al final, como yo voy a jugar igual, como te lo digo, no creo que en Twitch uno llegue a tener yo cientos ahí, tal cual, no creo. En YouTube, aunque tenga gente que ve los vídeos y demás, la gente sumándose, pero al final, venga, 47, vámonos. Yo tengo 20-30 personas en YouTube igual y tengo 8000 suscriptores. Oye, eso es lo que da coraje, ¿no? Tienes 8000 suscriptores, que enhorabuena, 8000. Y es eso, que haces algún directo y que te puedes llegar a 15 o 20 y dices, joder. Hombre, está claro que se ha sumado mucha gente de Latinoamérica a mi canal, muchísima gente de Latinoamérica. Y los horarios también afectan. A veces he puesto algún vídeo de madrugada y influye, tío. Claro, uno tiene horario de España y dices, bueno, pero a veces de madrugada o 2, 3 de la mañana, pero claro, ¿quién hace? Por eso muchos youtubers, bastantes, hacen de madrugada, ¿no? Para coger ese público latinoamericano. Esas 4 o 6 horas de diferencia, hacen de madrugada y pillas a la gente por la tarde. Pero como tú eres un currante como yo, a lo mejor tengo que madrugar. Pues me pongo yo ahora y voy al trabajo sin dormir o los turnos tal, es otro rollo, tío. Te puede dar algún día. También tienes que hacer vida familiar, tío. Este fin de curro de noche, estoy roto. Ayer ni jugué, hoy quizás algo. Yo no, yo tengo turno de noche este fin de. Y bueno, no tiene que comparar en la hostelería, tío. Roto, no, rotísimo. Por la noche, no solo la noche que te pide sueño, sino que estarás de pie, a la gente, el ruido, para aquí, para allá, hostelería, tío. Y encima estamos a primeros de mes, que la gente ya habrá cobrado relativamente. Los primeros 15 días, pues la gente come más fuera, bebe más fuera. O sea que no te quiero ni contar cómo estarás. Repochado en el sofá o en la cama, relajadito. Normal. Yo me toca currar esta noche también. Mira, antes de irme, descansar un pico también. Pero tenía ganas de... Digo, voy a meterle un poco, algo como Maratón Striker. Tampoco me está cayendo mucho, me está cayendo más los cristales esos de las narices. Bueno, algunas... los cristales, tío. Los cristales estos corruptos, que esto nada, esto es para vender. Y... poco más. Ahora estoy en el juego editando cosas, claro, tío. Si tienes un ordenador tal, yo es que editar... Me he dado cuenta que tiene que ser, cuando me pongo a editar, vídeos de 10, entre 10 y 20 minutos para el ordenador que tengo. Que me tarda un tiempito.
mis vídeos de fútbol, de cositas, de tal, de cual. O si no tardo mucho, tío. Por los gigantes no voy a ir ni loco. Estoy limitado. No me habrá visto, no me vio. Sí que ayer estuve viendo el directo tuyo y hubo uno en YouTube que le bloquearon la página, ¿no? Por alguna cosa, algún truco que hizo. No lo llegué a entender mucho porque tampoco es una cosa que me... O sea, que iba a hacer trucos ni nada. Pero un bug, ¿no? Y que le bloquearon y demás. Al final... Yo también soy jugador, por ejemplo, juego de vez en cuando, aunque a veces no grabe, pero lo típico, porque estás jugando y pues al Battlefield 5, por ejemplo, y empecé, hay gente que se mete rollos ilegales que lo compran en chino, en Rusia. En Xbox no hay tanto, pero también hay. Y en modo Dios, que no tienes retroceso y cositas así ilegales, no sé si, pues... En estos juegos no tengo ni idea, pero sí que me había pasado con el Battlefield 1 y el 5 en Xbox muy poco, pero sí puedes coincidir con alguno. Pero donde más hay es en PC, tío. En PC sí que cosas que se compran por allá en esos países y luego lo ves y el tío vuela o es invisible. Yo me acuerdo una vez que vi a un tío con un arma y el cuerpo invisible. Digo, ¿y esto? Pero bueno. Un bug, ¿no? Por un bug. No, yo... Prefiero no saberlo. O si la han bloqueado. Yo tengo un amiguete que tenía un canal de YouTube. Hacía directos, mejoró el equipo. Bueno, tenía lo de ponerse detrás de la pantalla verde para... La verdad que... Y puso... Estaba con el juego de South Park. El juego de South Park... Que yo, bueno, me acuerdo por los dibujos, sé por los dibujos, ¿no? Que siempre están diciendo tacos. Y se puso y le salió un bloqueo, tío. Porque en ese juego, algo del presidente de los Estados Unidos, alguna cosa que había, no recuerdo, vamos, que le bloquearon, tío. No es que te avisen y tal, y bueno, pues quito el vídeo y ya está. No. Que directamente algo que el juego. No era copyright, era algo. Y durante unos días, entonces se mosqueó tanto, tenía un montón de vídeos. Yo me le dije, no te debe salir. Y los borró todos los vídeos, tenía un montón de vídeos. Yo tenía 400, 500 vídeos. Los borró todo y ya no transmite en YouTube. Digo, olvídate, deja eso ahí, si los vídeos quedan ahí, no emitas, no... Y yo creo que ahora se arrepiente. Digo, los hubieras dejado ahí, no pasa nada, ¿para qué lo borraste todos? Lo dejas ahí, no, estate ahí, vas adelante, eso queda ya para siempre. Y a lo mejor, ¿quién te dice que dentro de 6 meses vuelvas? O dentro de un año, o dentro... Cuando se te quite la calentura. Porque hay gente que le seguía, tío. No era de millones ni nada, pero sí que transmitía, hacía buenos directos de juegos, tío. Y él controla muchísimo. De juegos de shooter y... Una pasada, muchísimo más que yo, la ha hecho horas y controla. Pero se mosqueó tanto que... borró todos los vídeos y ya no emite en YouTube, tío, mosqueado. Algo me dijo del South Park, no sé, tío. Y yo creo que se arrepiente, tío. Yo siempre le digo, tío, es que... Claro, yo veo que es muchísimo mejor jugador que yo, que le ha echado horas. Y tal, digo, no te calientes. Vale, espérate una semana, espérate lo que te manden o lo que sea. Y luego ya, o para de no emitas más. Pero deja los vídeos, tío, no los borres, no seas bobo. Que la gente lo sigue viendo y la gente y hacía guías, jugaba muchos juegos de miedo, así y de shooter también. Controlaba, tío. Y además jugaba con gente, tío. Y hacía buenos directos. Y en casa mejoró la iluminación. Tiene lo verde atrás para tal cual. Jugaba en PS4. Y realmente los borró todos, tío. A mí cuando me lo dijo, digo, tío, pero ¿para qué borras los vídeos? Y la calentura, tío.
Y siempre lo animo a que vuelva a subir porque yo veía que se divertía, tío, pero bueno. Y la gente lo seguía. Y esto es así. Y mucha gente es eso, que dices, bueno, no me apetece jugar porque requiere una concentración y estar ahí metido. No, pues me pongo, en vez de ver la tele, me pongo a ver a alguien ahí tal. Y entro un poco diálogo con él, tal cual. Como a veces cuando te veo a ti, hostia, que me pilla un monstruo de estos. Pues digo, a lo mejor estoy un poco descansando y digo, bueno, pues en vez de poner una peli o poner algo, pues veo cómo juega un poco en el juego que me gusta. En versión PC, pero bueno. Y me pongo a verte a ti o, ¿me entiendes? Yo qué sé. ¿Verdad? En este juego solo te veo a ti. Versión PC, en Xbox tampoco. Oye, que no estás metiendo, pues yo que sé, me pongo a ver alguna cosa por ahí y tal, pero que tampoco. Yo creo que se arrepintió de haberlo hecho, ¿eh? Bueno, a punto de llegar ya al 48, vámonos. Me está viendo algo de joyería, de esta azul, tal. ¡Ey, mira! ¡Oh! Los guantes de Atri, lo consiguió el nota. ¿Están los comunicados? Atri, ha echado de ahí cristales. Sí, como te calientes por una tontería, mira, y ya no tienes canal, y ya no tiene canal, claro. Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene, pero claro, sin ningún vídeo. Por eso no lo he puesto. Sí tengo a mi amigo Duel, que además por trabajo ahora ha parado un poco. Lo tenía en la descripción, un canal de buen amigo, otro tipo de juegos, y la verdad que en tema de edición es un crack y buen amigo. No es él, es Dragón TF. No lo pongo en la descripción porque ¿para qué lo voy a poner en la descripción si no tiene ningún vídeo? Ya los ha borrado todo. Eh, Claro, yo en todos los directos explico algo, siempre intento enseñar algo. En Xbox tenéis Discord para hablar por si algún día, tío. Lo de Discord no sé lo que es, tío. Llevo yéndolo meses. Discord. En Xbox Discord. No me suena. No sé lo que es, debe ser un programa, lógicamente. Y esta noche, en el turno de noche, miraré un poco alguna cosa como es el Discord. Si es un programa que puedes hablar aquí, si es descargar en el. O es como un grupo de WhatsApp y la gente. Porque viste que el otro día decían en uno de tus directos, decía uno de los chicos, oye, ¿por qué no hacéis un Discord tal? La verdad que no tengo ni idea de cómo va el rollo. Ya tengo varios grupos de WhatsApp, me refiero al modo personal, y cuando lo abre ciento y pico mensajes, 200, no sé si el Discord será también algo parecido, un programa. Pero aquí en Xbox no hay nada de Discord, ¿eh? No hay. No me suena. Lo voy a mirar, pero no es. Pero bueno. A veces uno no da tiempo a todo. ¿Vamos por el 49 o qué? Bueno, vamos por el 49. Es un chat de bot, sí, está en el móvil incluso. Es un canal para gente gamer, sí. Estoy junto a unos amigos creando uno para juegos. Creando uno para juegos, ok. En móvil, vale. Lo voy a mirar a ver. Pero tendrás que ir añadiendo gente, ¿no? O algo así. Y pones un título y, hombre, si hay. Si la verdad que se dedica. Si yo me meto en un tema de esos, si es de un juego, de lo que sea, quizás del juego, que la gente no se le vaya la pinza y tal, que nos conocemos todos. Que. Espero que no sea como lo. Si es del juego, es del juego, ¿eh? No que empiecen a hablar de. Si es de fútbol, es de fútbol. Si es de juego, es de juego. Si es de. Si no. Eso es lo único que es. Las normas, ¿no? Si habrá unas normas, habrá una cosa, una base, algo. Si es de, por ejemplo, de este juego, ya sea en su versión Xbox, su versión que me pilla el monstruo, tío. Vámonos para acá, el gorila. Si es una versión PC o Xbox, vale. Que es del Black Desert, pues Black Desert, solo Black Desert. Que no quiero que me vuelvan a hablar, no, que si el fútbol, que si el Madrid, que si la política, que si. No quiero saber nada de. Y de las cosas de cada uno. Si es del juego, es del juego. Es lo único que tengo que mirar a ver si.
Sí, estoy junto a un amigo. Sí, sí, descuida. Que es lo que me gustaría, tío. A mí no me importa. Oye, que un día no puedes echarle un vistazo porque estás currando, o estás a unos horarios, estás haciendo cosas, pero por lo menos cuando entres, pues oye, ves un poco porque voy a ponerme a jugar. Ah, pues voy a abrir aquí y a ver lo que la gente... Claro, y el Discord, bueno, claro, empecé a lo mejor lo podéis meter en el mismo juego o... Es que hay tantas cosas. Sí me acuerdo que hubo el Telegram. ¿Te acuerdas del Telegram? Yo lo tengo, pero es que... No, que el Telegram va a ser tal cual, que puedes... Y al final... También decían que iba a ser la bomba, tal. Y al final, como llegó el WhatsApp... Y el Telegram se ha apagado. Y también el Telegram... Me empecé un poco a profundizar y al final, como no se extendió tanto... Lo dejé y lo tengo por ahí que es sonada y nadie lo usa. Discord, a ver si luego a la noche, cuando me esté tomando el cafetillo para no dormirme, pues me meto y descargo en la aplicación y veo alguna guía un poquito para, yo qué sé, siempre uno tiene curiosidad. Que no quiero, ahí hay uno allí. No quiero acercarme a los gorilas estos, a los grandotes, a los gigantes, porque no tengo yo equipo para... Sí, y en Xbox dudo que esté, no me suena, de todas formas, bueno, tendría que ir a programas, pero no me suena. No, yo creo que en Xbox no está. En el móvil, ok. Supongo que o solicitas entrar en un grupo, ¿no? O tú mandas a la persona que quieras, ya sea por el... No sé si va por móvil o va por que te metas por grupo, ¿no? Que ver grupo, no sé cómo será, no tengo ni idea. Pero bueno, lo descargaré en el móvil y miraré a ver si me puedo poner un nombre y... Vamos, si puedo poner mi nombre, perfecto, ¿no? No creo que... Aquí hay muchos jabalís de estos, ¿eh? En la parte de abajo son jabalís. O sea que aquí también es una buena zona para coger carne. Carnaca. Bueno, voy a subir. La parte de abajo son todos jabalís, tío. Pero tú puedes enchufar unos cascos al móvil y hablar por ahí, creo. Vale. Sí, pero... Vale. Vale. Sí, sería lo que pasa que, claro. Sí, claro. Claro, yo tengo, de hecho, claro, como todo el mundo tiene unos cascos, los típicos de móvil. Sí, y podría hablar con el Discord. Vale. Pero... Entonces no escucho el juego. O sería con un casco. No escucho el juego entonces. ¿Cómo escucho el juego? Si estoy escuchando y hablando con el Discord. Claro. Pero bueno, ya miraré un poco el tutorial y a ver cómo va, pero en Xbox, claro, no me suena, ¿eh? Pero bueno, podría uno estar al tanto de lo que la gente... Pero claro, puedes hablar, pero la gente también puede hablar. Claro, es como un chat, ¿no? Real. Claro, en Xbox para, claro, ¿cómo lo vas a hacer si no puedo meterlo aquí? Seguramente en PC lo puedas hacer con el editor de configuración o el OBS o con lo que trabajes, o con Streamlabs, y es mejor meterle ese chat, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, con lo que sea yo lo voy a descargar en el móvil, que creo que seguro que estará, quizá en el equipo que se me suena. Y bueno, aunque sea para unirme y estar ahí. Tú sabes que luego cada día, oye, un día puedes jugar, otro día no, mejor, oye, tampoco es que esté uno todos los días, porque los horarios y también
las obligaciones a veces, pues oye, te limita. Te limita hacia el 49. Vámonos. A ver, a ver. A ver. A ver. Si eres parte de Xbox Inside, muy pronto contarás con la opción de vincular tu cuenta en Xbox Live con cuenta de Discord directamente. Sí, sí soy Inside. De hecho, antes en Twitch podías transmitir desde aquí y iba a 720. Entonces, como soy Inside, ¿qué tal? Pues sí, el Twitch que estoy utilizando, es como un Twitch de prueba, mejorado, y por eso transmito también a 1080. Ya sé que puedes transmitir del ordenador, etcétera, etcétera, pero es como y va mucho más rápido y mejor, ¿vale? Y hay aplicaciones que son como si fueran las betas. No es el Twitch de antes, es el otro Twitch. Me refiero en versión Xbox. Entonces sí, la cual dispone próximamente para tu comunidad de Xbox. Abre el menú de configuración de cuenta y selecciona cuentas sociales vinculadas. Así verás una opción. Ah, pues sí. Desde PC próximamente encontrarás una opción en la aplicación de Discord en PC o en un dispositivo para vincular tu cuenta de Xbox con la cuenta de... Madre mía. Bueno, pues entonces sí. No te preocupes. Entonces sí. Pues tengo que mirar a ver. Bueno, a mí ponía próximamente, ¿eh? Entonces sí. Por lo menos vincular, ¿no? Perfecto. Pues sí, yo soy miembro de lo de Inside, de esto sí. Te salen las betas y te salen... Pero muy bien, ¿eh? En cuanto salió este Twitch, era muchísimo mejor. ¿Y este quién es? Otro que alcanzó Entry. Adquiere la opción Xbox, ingresa tu cuenta una vez que los permisos necesarios, las cuentas se vincularán. El seguir son sencillos, con cuentas vinculadas podrás compartir el juego que estés jugando en Xbox. Pues sí se puede, tendrás que ver. Es de 2018, así que supongo estará. Bueno, pues mira. Pues voy a mirar en aplicaciones, tío, para descargar. Solamente será vincular. Y luego dentro de Discord sí que no tengo ni idea. Tengo que, para ir a un grupo habrá que solicitar o que te añadan o no lo sé. Pero bueno, si en mi cuenta de Xbox se vinculará con mi perfil de Xbox. O Discord en general, ¿no? Pero bueno. Lo miraré cuando salga del directo. Ahí. Vamos hacia el 49. Realmente tengo unos cuantos puntos de combate para desbloquear skill y como estoy aquí a saco. Y ni miro bufo, ni miro nada. ¿Esto qué es? Pergamino de invocación. Puntos de combate. Hay que meterle los bufos, tío. Pues ya los tengo. Hombre, cuando vaya a un sitio seguro, haya una line. Una line. Para sacar los premios del 45.
Los primeros 45. Te ves subiendo ISO 4 al 55. Pues no te entendís. Te ves subiendo ISO 4. Ah, los 4.55. Oye, es un reto que nos está poniendo el juego. Yo voy a intentarlo. Ya ayer en el maratón de Twitch que hice, me vacié el guerrero, no lo he borrado todavía. No lo he borrado porque después de hacer el 55 de este personaje, voy a meterme con la LAN, ¿vale? Voy a meterme con la LAN, luego borraré el guerrero y me meteré con el Musa o con el otro que me queda, con la Dark Knight. Y luego borraré la hechicera, que le tengo que vaciar todo lo que tiene, y meterme al 55 también. Y bueno, si al final vale para todo, para grindear, para conocer el personaje, para conocer las zonas, mejorar el conocimiento, puntos de combate, las habilidades. Y bueno, bueno, para arriba, para arriba. Los 4.55. Tengo un mes, que sí, no me metas presión, no me metas presión. Es hasta el 14, ya tengo más de un mes. Hasta el 14, ¿eh? No tengo un mes, tengo más. Es que me estás metiendo presión. Es que me lo recuerdas cada 2 horas, me lo recuerdas. Todos los días me lo recuerdas. Tienes un mes. No me metas presión, que me dan sudores. Esto ponía hasta el 14 de marzo, ¿no? Lo ponía hasta el 14 de marzo. Exacto, hasta el marzo, digo yo, joder, macho, ¿cómo estoy? Hasta el 14 de mayo. Hasta el 14 de mayo. Como la duración, antes del mantenimiento, 14 de mayo. Es el tiempo que se tiene para alcanzarlo. Y estamos a 6. O sea que es un mes y 8 días. ¿Te están dando drop de eventos? Sí. Los cositas estas ahora mismo están dando esto. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, que ya ves, cada 10 de armadura y cada 15 de armas. Estoy consiguiendo sobre todo cogiendo más de armadura. Bueno, obviamente, si tenemos 4 piezas de armadura, la que voy a usar y 2 de arma. Entonces reúno los sellos y de vez en cuando, pues mira, reúno 60, 70, 80, tal. Y voy para allá y vamos para abajo. Y los intercambios, tío, sobre todo por las de armadura, que tenemos 4 piezas. Y son cada 10, pues mira. Ey, antes de que se me apaguen, espera, que las tengo cargadas las pilas, ¿eh? Qué normal, ayer le metí 5 horas. Otro día le metí también horas y dejé cargando las otras pilas. Y antes de que se me corte, vamos a ver dónde las tenemos. Aquí. Voy a cambiarlas. Y que me avisan. Ahí está. Vale. Y estas ahora las pongo a cargar después. Lo que tiene. Lo que tiene, meterle 4 o 5 horas seguidas ayer.
Oye, seré el único que emite en Xbox que no me sigue. No me sigue nadie. Solo estás tú y yo aquí. No lo había visto. Pero bueno. El otro día ayer entré y estabas AFK. Oye, sí, fue bueno. Es verdad. Mira, fue buenísimo. Mira, me puse a jugar, ¿vale? Estaba grabando y tal. Que fue buenísimo. Y entonces, lo puse AFK. Digo, bueno, lo voy a dejar aquí pescando. Y se me olvidó quitar el directo, tío. Y lo dejé en Twitch pescando. Y digo, no me lo puedo creer. Y luego volví y digo, ay mi madre, no lo había borrado el directo, tío. O sea, no sé cuánto, todas las noches. Y lo dejé allí. O sea, menudo directo de Twitch más aburrido. Y luego volví y la caña ya se había deteriorado. Y digo, no me puedo creer que se me olvidó quitarlo de Twitch. Y lo dejé AFK pescando. Y estaba allí y digo, ojo, cualquiera que se conecta, viendo al muñecaco, a lo mejor, un momento pescando, y... O cuando se le quitó la durabilidad a la caña, y llegué por la mañana, digo, ay, a ver cómo va la cosa, por si acaso lo dejo otro poco, o apago la consola, o lo que sea, y digo, ay, madre, que todavía estoy en directo en Twitch. Y fue muy guapo, tío. Y la verdad que lo borré porque me pareció un poco aburrido. Tampoco dices, joder, tío, ¿eso quién lo va a ver? En cuanto estés 20 minutos dices, menudo tostón. Pero fue que se me fue la pinza, que no lo quité, tío. Yo qué sé, por lo menos que te muevas por un lado, conozcas la zona, ves el paisaje, yo qué sé, combates. Pero verlo como pesca y encima en modo automático, pues imagínate, ¿no? Y se me fue la pinza. Ahí me despisté un poquillo. Pues lo típico, que te cambias, vas a trabajar, dijo, bueno, lo dejo así y tal. Y no lo quité, no cerré la aplicación de Twitch, el directo. Pero bueno, espero que no me vuelva a pasar. Ya al 49. Vámonos. No hacen más que salir pergaminos estos. No sé si hacerlos. Pone el nivel 45. ¡Vámonos! Los pergaminos estos de Guián ponen llegar a 45. Y no sé si... me caen pergaminos aquí. Un simulador de pesca como real, pero sin bocadillo, ¿no? Madre mía. Que imagino alguno que habrá entrado. No, cuando borré el vídeo. Yo qué sé, entiendo que puedas tener maratón, tal. Pero pescando ahí, tal. Y encima ya te digo. A mí sale una... Sí que he estado poniendo por recomendaciones. Tienes que completar hacia el nivel 50. ¿Es que tengo que completar una misión o qué? Claro, porque ahí tengo que completar luego cuando... Tienes que completar hacia el 50. Ahí. No me puedo creer que este no esté cargado tampoco. No fastidies, tío. Si lo dejé cargando por la noche. Juraría. Juraría que lo dejé cargando. No sé si me lo fundí también. Hay que hacer esta misión. Debes completar la misión para subir al 50. Cuando alcances nivel 50 se activará el modo vale. Bueno, pero primero voy a acercarme a nivel 50 por lo menos. A ver. Que ponga las pilas bien. Voy a dejarlas cargando estas que me acabo de quitar. Y estas. Para que me cargue algo, a ver lo que me dura esto. Ahí. Y cuando se acaben, pongo las otras. Si son 10 o 20 minutos. Vale, la voy a aceptar, aunque puedo seguir tirando hasta que llegue al 99. AFK pescando. Ha quedado guardado. Sí, para subir el 50.
Sí, puedes inténtalos. Ok. Una miniatura. Hace cascos. Autor del clip. No, pero tío, que a mí fueron horas, tío, que me fui el turno de noche y lo dejé toda la noche. Imagínate, hombre, público español poco, pero gente de Latinoamérica o de otros países. Pero fueron horas. Hombre, no es que lo deje horas. Horas. Digo, madre mía. Error de novato, ¿qué? Error de novato. Bueno, lo voy a poner al 99 y luego hago la misión esa, tío. Para que me deje ir al 50, ¿no? Por aquí de momento puedo subir hasta el 49,999. Para subir de nivel, sí, no te preocupes. Los pergaminos esos podía hacerlos, tío. Poner nivel 45, espero que con el equipo que tenga. Pero ya que estoy aquí, voy a subirlo hasta el 99. 99%. 90 y algo. Dicho por ti, si alguna vez, como el Rubius, ya está para hacerte viral en África de Drago, al 52, o así vete a Hell. Sí, ¿no? No, pero primero, bueno, voy a hacer la misión al 50 y a Hell, sí, en Hell me acuerdo perfectamente porque sigo a veces haciendo un grindeo con el gigante. Muy guapo, también ahí caen cascos de Grunil, algo de Azula, está bastante bien. Pero nada, muchachos, aquí no me siguen y en YouTube eso, se conectan 8, 10, tal, tampoco es una cosa. Vale, Guti, ya volví. No, se acabaron las 4 pilas. Conecté el cable directo, vale. Otra opción, poner el cable directo. Mientras cargan las pilas. Vale, estamos en contacto, amigo. Vamos a meternos con esto. Bien, bien, bien. Ahí.
Caretos, caretos, caretos. Empecé a poner caretos. Antes me mandaste un perro, ahora un careto ahí. Bueno, te cuidas. Si grabas hoy, luego te veré. Desde el curro un fiquito. Y si no, estamos en contacto. Descargo las 4 pilas, lo que hay. Lo que hay. A la derecha. Vale. No me muevo mucho. Ahí está otro grindeando. Vámonos para otra zona un poco más alejada. 22%. Cuando esté el 99 haré la del 50. También puedo intentar hacer los pergaminos a ver cómo me va con el equipo que tengo. Aquí. Voy a intentar buscar donde haya grupos, tío. Allá, grupitos mejor, va mejor. Ahorro tiempo. Tengo que caminar un poquito tal, pero reúnes 8, 10, 15 enemigos. Y mejor. Y cuando llegue al 99 voy a ir al... ¿de qué? Ahora ya sí. Ahora. Vamos ahí. Cuando llegue al 90% pues haré la misión para que me deje ir al 50. La de superando el límite o algo así. Perfecto.
el mando con el movimiento del cable. $63, vale. Vamos a llegar al 90, 80 y pico, 90 y poco. Para ir a por la misión esa. Vamos para arriba. Joder, una grunila antri, madre mía. $76, un poquito más. Que me quede casi ya cerca del 50 para ir a hacerla. $83, vámonos. Yo creo que poquito. De grupos más. El mando del... No me puedo mover mucho por el cable. Es lo que tiene el cable. Cuidado.
No ven. Yo voy a ir para allá. Voy a hacerla. Tío, zona segura para completar la misión de hacia 50. Vale, si quieres que todavía es demasiado pronto, dímelo. Tómate tu tiempo. El espíritu oscuro cree que ya es hora que te devuelva uno de tu usa recuerdo nítido para recuperar parte de tu memoria. Recuerdo nítido. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquel. Vale, el tema de otra persona. Así que ya está. Ok, McKay. Vale, ¿cómo estamos de durabilidad? Bien, bueno. Más o menos, ahí estamos tirando. Oye, ¿puedo ir a...? Vamos a hacer los dos pergaminos. Dos son. Bueno, espera. A ver, a completarla. Vale. Estas son diarias. Diarias. Enfrentamiento. ¿De qué puedes encargarte? Etcétera. Voy a poner requisitos. Pero voy a ir a... Bueno, y voy a coger los puntos que hay. A ver. 63. A ver, paso rápido. De momento no estoy cogiendo el paso rápido. Patada triple. Patada de... No, está guapa. Rey de bates. Esta sí. Había uno que es el de... Busco los de acero. Ojido del tigre. Bueno, es decir, porque lo estoy utilizando bastante. Posición violenta. El puñetazo de arriba. Y a seguir.
Voy a ir a por Giat 2, ¿no? Tengo, pues 2. Para... Yo creo que yo podría hacer 50, ¿no? A ver. Ahí está. Vamos a por esos dos pergaminos, tío. Lo voy a hacer. A ver cómo estoy de equipo. Así cada vez que me caiga, reúno unos cuantos. Lo bueno que ya veis que en la actualización que vino, una de las cosas que dijeron, antes los pergaminos te salían 5 y 1, 2, 3, 4 y ocupaban todos huecos cada pergamino independientemente. Ahora ya se pueden juntar, perfecto. Porque si a veces ya mismo acumulaban, y bueno, ahora ya pues 2, 2 y lo tienes ahí. Eso te ahorra huecos de inventario. Bien, ¿y dónde es? Por cierto. Oh, sí. Hasta aquí. Hombre, ya que vengo aquí... ya que vengo aquí... Ya que vengo aquí, podría luego pasar por Heidel, soltar algo de las cosas que tengo. Como... los sellos, los lingotes, el calzado y demás. Y las piedras, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, y de paso reclamo también cuando vaya a Heidel, reclamo esto y lo dejo por allí, tío. Yo creo que sí. En el buzón también había algo, ¿no? O sea, ok, perfecto. El mando no me va a poder mover mucho con el cable, ¿eh? Madre mía. Qué lío. Vamos a ver qué tal se nos da. Poner nivel 45. Vamos a ver.
Bueno, y en el título de aquí podría poner... Pues nada, empecé con 37 era. Hoy 50 y a ver si soy capaz de llegar al 55, tío. Vamos a ver. Si hay suerte. Si hay tiempo, sobre todo. Bueno, ya queda menos. Vamos a la zona donde está... Donde cae el boss de... Por si acaso, para no llevarme sustos. Menudo anillo, tío. Bueno, no creo que me lleve sustos. No debería. Luego voy a Heider a meterle la máxima durabilidad del equipo y a soltar algo de lo que tengo aquí. Mucho calzado. Aquí que hay muchísimo calzado y de anillo. Ufo sí que ya no tengo ninguno. Bueno, sí, tengo que coger en zona segura. Como voy a ir a Heider, luego cojo todo. Tanto lo que tengo en el buzón como lo que por llegar al 45.
Estamos llegando. Yo creo que, como es, si no es el primero, es de los primeros boss que salen. Estamos llegando, exacto. Aquí es. Vamos a ver qué tal. Pone 45. Venga. Ay, ¿qué me dio? Uf. Uf. Ya no me está gustando ya. Uf, que va. Que va. No le puedo dar con lo que tengo. Uf. Que va, ni de coña. Que va. Me da 3 viajes, me baja. Que va, que va, que va, que va. No puedo. Me va a matar. Me mata, tío. Que va. Con lo que tengo, que va. En la localidad más cercana. Creo que me mandará a... que va. Los pergaminos no los voy a reunir. Y cuando esté más... que va a mejor arma, tío. Las levé más. Quizá con el Berserker. Espero que los pergaminos sí no sean... los pueda meter también en el almacén. Y luego los hago, tío. Con el que mejor arma tenga y... bueno, el Berserker en este caso, que lo tengo al 14 y 15. Y la saga del tirón un día. Vaya saco, pum, 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 una tras de otra. Si me dejas soltar los pergaminos... me mandará Belia, imagino. Pero voy a Heidel. Que va, los pergaminos. No puedo yo ni... si cada toque que me da me baja una barbaridad. Lo bueno es reunir unos cuantos, bastantes pergaminos. De estos de... bueno, mapa. No, Belia, era lo evidente. Y aquí tengo que ir al almacén, si no me equivoco. Aquí. Vamos al almacén, tío. Bueno, puedo ir aquí. Aquí creo que tengo algo. Tendré muchas pocas cosas, pero... Welcome to Velia. Need to use the storage? If you borrow a container vale. from me, Bueno, pues you me can dieron use the por storage haber venido aquí. even at home. A ver. Aquí lo que tengo son los cristales, tío. Claro. Ya que voy, pues voy a dejar... ir un poco más lento. Pendiente. Pendiente, y sí. Claro, es que el pendiente es el mejor. No te digo yo. Y este de azul y tengo aquí esto. Y estas papas que las voy a llevar también. Los cuchillos estos, me acuerdo que me dijo que los vendiera. Voy a soltar el oro aquí. Y aquí algo de esto que tampoco me preocupa ahora mismo. Vale.
El escudo, si no me hace el guerrero, lo voy a quitar y voy a coger las piedras, que es lo que debe hacer. Esto... Cambia la divisa. Exacto. Exacto. Y cambiar la azul a ti. Pendiente. Se ve que tenía por ahí uno. ¿Qué más? Vender lo que... Vamos a ver. Tenía por aquí los cristales corruptos. Esto no. ¿Qué más? En principio, nada más. No fico menos. Aquí puedo ver la durabilidad. I'm trying wonderful. A blacksmith with patience. Y ahora voy a ir a Heidel a dejar todo esto. Oye, el fragmento, esto. A ver. Si me deja... Tell me if you need anything. No, aquí las espadas no se pueden vender. Me dejará en el... Voy un poco lento porque voy cargado. Me dejará en el otro, tío. En el del... A ver si son aquí. Sí, voy un poco aumentado. Porque le metí todo lo que tenía. Máquina, es por aquí. Pero voy a Heidel ahora a soltar todo. Ya que vine. Ya que bueno que viniste. Vamos a soltarlo aquí. A ver si las espadas me dejan venderlas aquí. Bueno, subiría el tema del comercio, ¿no? La intendencia mercantil. No, tío, no sé dónde las venden las espadas esas. Bueno, vamos a ir para allá. Al 54. Debería de coger, antes de volver a coger a este hombre, soltar todo, coger a mi arquera, darle de comer a los pet, a los trabajadores, meterle la energía que tenga. Un poquito, pero bueno. Y como el siguiente voy a ir al... Voy a ir aquí. A puesto de gel. Nodo anterior. Nodo anterior. Contribuimos. Ya sale ahí. De aquí a aquí ya saldrá aquí. A gel. Contribuimos, exacto. Y aquí le vamos a meter la energía. No me queda, ¿no? Sí me queda. Sí me queda. Vamos a gel primero. No, a gel. A Heiden. A gel no, a Heiden. Exacto. Vale. Que help ya estaba, ok. Entonces yo lo que quiero que meterle ahora es invertir energía. No me deja. Ah, claro, no había contribuido. Vale, ahora sí. Invertir. Invertimos todo. Todo lo que tengo ahora. Como voy a ir ahí, voy a meterle toda la energía que tenga. Voy a girar a soltar todo el peso.
porque la verdad una vez que alcance los 4 personajes ya los 50, a nivel 50, 50 y poco, pues yo me voy a ir aquí a esta zona de... Vaya, aquí. Entre puesto de Helm y la guarida de hiénidos, más o menos 90-100. A ver, 90-100, no sé cuánto tengo de... 90-100, sí, voy bien, 96-150, hombre. De ataque porque no he subido... Lo que voy a hacer es meter los cristales, los básicos aquí. Bueno, subo algo el ataque. Un poquito más. Le meto lo que me deje sin fallos. Sin probabilidad de fallo, lo que me deje al 100%. Vamos. Un poco lento porque le sobrecargué, le metí todo. No, para ahí no es. Vamos para el inventario. Pero antes... Si me voy a quitar... Me deshago de mi guerrero, ¿para qué quiero el escudo? Para venderlo, mejor cojo las 8 piedritas que me van a venir de lujo. Vamos allá. If you have a lot of stuff, leave it with me. Vale. Este para ti. Como 1700. Y el pollo. El pollo pesaba mucho, ¿eh? Voy a meterle estas dos aquí. Las espadas, a ver cuando averigüe. Y a ver si me deja los pergaminos. Sí, perfecto. Me deja los pergaminos. Y aquí no hay nada interesante. Hombre, me voy a cargar las llaves, tío. Que bronce de plata. Y voy a coger... No, cambio de divisa no hay nada, ya lo voy a cambiar todo. Voy a coger todo lo que tengo. Mandar al almacén. Todo. Vale, y lo borro. Y luego lo del perfil. Disponibles, reclamo. Ahí está. Y lo meto aquí, tío. Perfecto. Ah, y quería subirle a la secundaria de arma. Arma. De arma, tío. Vamos a meterle aquí, pues. Lo que me deje el 100% creo que eran 5. Refuerzo. Vale, con RT. No, eran 7. Y no, 5 es la armadura. Pues eso. Guardo los cristales aquí. Guardo los cristales aquí. Y aquí ya veis. 13. Me sube 102. Bueno, 6 puntitos más. Ataque. ¿Qué más? Ah, voy a coger la... energía, ¿cómo tengo por aquí?
No, bueno, no hace falta que la coja ahora. En verdad no hace falta. ¿Para qué? Aquí ya puedo ir directamente a... Yo voy a Helm ya, ¿eh? Lo bueno que ya me equipé con el pendiente este que había dejado atrás en el almacén. Ya llevé todo. Ah, no, sí, la voy a equipar para darle de comer a los pets y a los trabajadores. Que tengo la comida con ella. Hey, está Guti transmitiendo en Twitch. Voy a ver dónde está. A ver si lo... Guti 89. Mientras juego, lo voy viendo también, lo voy escuchando, tío. Seguramente podéis, a lo mejor lo oís de fondo. A ver si está conectado. Inventario, este tiene pescadito. Vamos a quitárnoslo. Ok. Voy a escucharlo de fondo, tío. Voy a escribirle. Hola, Guti. Estoy mi directo y viendo y poniendo audio en mío del tuyo. Si escucháis de fondo, puede que escuchéis de fondo a... Y después tenía 75 flores de Celeste y me salió un cinturón que ya tenía los, el Dream me dio cinturón de hombre Dream. Aquí estoy. Voy a escucharlo mientras juego. Super Drago, tío. Ahora es como que ya no tenga nada. Escribiendo y poniendo audio. Y de tuyo del tuyo. Tío, así me entretengo, tío. Vale, vale, pues perfecto, sí. Por eso con Drago te comentaba lo de Discord, ¿vale? Que también de hecho ahora os tenía todo el mundo. A ver, estamos preparando yo y unos compañeros de también streamer y demás, preparando un Discord de habla hispano sobre MMO, ¿vale? Qué guay. En principio va a ser MMO hispano, como se va a llamar, pero si vemos que hay mucha gente que a lo mejor juega otro tipo de juegos que no sean solamente MMO, sino que sean shooters o juegos de fútbol, lo que sea, pues, supongo que se hará un canal para todo el mundo, ¿vale? No solamente de MMO. En principio solamente MMO, ya que la gente que lo estamos montando tenemos experiencia en MMO, ¿vale? Para lo que lo estamos haciendo. Entonces en principio lo vamos a hacer para todo el mundo, todo el que quiera unirse. Vamos a hacer en plan como para hablar con suscriptores, para hablar respondiendo dudas. Ujú. Invitamos a gente a directos para que hablen con nosotros en los directos. Joder, Porque yo curro. me subo a A lot of veces, lo puedo stuff. jugar a los Leave it compañeros. with me. Los compañeros que lo estamos haciendo también podemos hacer tipo de Within juego. your No allowed juegan space, a la of PC, course. no juegan a Path of Exile, o juegan a Diablo 3, o juegan a, yo qué sé, a otro tipo de juego, ¿vale? Y como una especie de, no sé, para acercarnos a ellos. Yo lo quería hacer personal, para mí, para vosotros, para mí. Pero lo pensamos y así en plan ayudarnos, porque esta gente también hace directos en Twitch. Claro. Entonces es una forma también de ayudarnos, de hacernos conocer a más gente. Mm. Y no sé, ya os informaré cuando lo tengamos todo listo, ya os dejaré el link, os dejaré vídeos en YouTube y demás para eso. Entonces, como te decía todo Drago, que si tuvieras Discord, pues así podíamos hablar en los directos,
rápido que no por el chat. Entonces, Ok, ya os tendré informado, ¿vale? Ya os iré diciendo cómo lo quiero hacer, bueno, cómo lo queremos hacer y demás. un currillo, vamos. Hola Castor, y bueno, hola a todos los que estén entrando ahora. A mí no me sube ni a duda, yo no tenía suerte. A mí me salía un Tabasilia, ahí el paisaje me dio suerte. Ajá. Sí, Cabo-chan, sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer lo vamos a clasificar, por ejemplo, va a ser una sala general, por ejemplo, para que la gente a lo mejor haga sus quedadas, sus grupos, algo así, ¿no? Supongo. Y después lo dividiremos en varios. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Lo vamos a dividir en. Ya le di de comer. Vamos. A ver, en juegos, ¿vale? Lo vamos a dividir en juegos. Voy a meterle la energía. Por ejemplo, vamos a hacer una sección para Black Desert, haremos una sección para mejor Path of the Side, ya que el compañero que me va a ayudar o lo vamos a hacer juega mucho ese juego. Vamos a hacer una sección, por ejemplo, de Ion, que hay mucha gente que me sigue que juega Ion. En principio va a ser estilo MMO, RPG, rol, y va a ser destinado para todo el mundo, no solamente para PC, sino para consolas y demás. O sea que una cosa como, es como si fuera un grupo de Facebook, pero de Discord. Que es más, yo creo que es más fácil. De hecho, Discord lo podéis instalar en los móviles. En vez de, hay mucha gente que hace grupos de WhatsApp, hace grupos de Telegram y demás. Y a mí personalmente no me gusta dar el número así No, no. a la ligera, ¿vale? A gente que no conoces. Y entonces, Discord es simplemente un correo, una cuenta, como si fuera un Facebook, te añades amigos y demás, y ya está, y te comunicas por ahí con la gente. De hecho, puedes publicar los directos si vas a hacer un directo, ya que hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo Instagram, tengo Twitter, y a veces publico, mira, voy a hacer un directo y tal, pero como no me sigue gente, pues se me olvida y no lo suelo hacer. Entonces con Discord yo creo que a lo mejor es una forma de que puedas interactuar más de cerca con la gente, ¿no? Porque Discord sí que se usa, de hecho todo el mundo que juega en PC o en consola usa Discord para comunicarse entre ellos. Entonces Discord, pues, también hay otro programa que se llama TS3 o algo así, pero está en inglés un poco, no sé, a mí no me gusta. De hecho Discord es también como una especie de launcher para jugar a juegos. En Discord, por ejemplo, tú puedes instalar Warframe y todo, por lo menos en la versión de PC, o sea que es una plataforma que está bien, encima está sincronizada también con Xbox, no sé si con PS4, no sé cómo funcionará en consolas, pero bueno, se puede hacer. Le baja el sonido, no sé si llegáis a escucharlo, pero le he bajado el sonido un poco, porque no sé yo si se escucha igual que cuando la gente me sigue o cómo va. Que no vea. Cuando se pone a hablar de la robot esta, como es que se escucha mal. Yo tengo los cascos a tope y apenas lo he escuchado. No sé si en el directo se habrá escuchado algo. ¿Qué pasa, Cemental? Kamehameha. Hostia, que me he venido escucha, sal de aquí. A ver, que mi caballo ya ha muerto una vez, ¿vale? No tengo ganas que muera otra vez. Vamos a salir de aquí, que se me ha ido la pista. Hola, Alcornau, ¿qué tal? Espérate, ahora os leo, ¿vale? Porque solo vengo a decir que mi ogre subió a Trick. ¿Pero qué pasa, tío? A todo el mundo le ha subido el ogre, tío. A todo el mundo. Al final le voy a tener que tirar o qué. Me estáis tentando, me estáis tentando a tirarle. No, tío, le ha subido a todo el mundo. Mira, sigo a una persona que también streamea que le ha subido hoy. De hecho, a mí me subió el pendiente el mismo día que a él. Bueno, en verdad, me subió a mí y a él el mismo día. Teníamos los dos la misma mala suerte que no nos subía. Ni a Pri siquiera. Y me subió a mí y después le subió a él. El cinturón no le subió a él tampoco, ni a mí. Y tuvimos la misma mala suerte. Nos subía a Dúo y de ahí nos subía. Y ahora a él le ha subido a hoy, o ayer creo que fue, a Trick. Y digo, joder, pues, es que tenemos la misma suerte. Yo creo que nuestras cuentas también enlazadas. Así que yo creo que si le tiro,
sube. Creo. Es que no sé, tengo la corazonada esa. Me está intentando, tío. ¿Ya habéis visto este equipo lo de OT? No. Pero me da cuenta que cuando pone OT no sé qué, la gente se pasa al servidor ese. Ah, vale. Supongo que será por temas de esto, de experiencia o algo. Supongo que darán más experiencia o algo, pero no tengo ni idea. Sí, todo el mundo lo está poniendo a Drake. Voy a dejar esta misión, tío. Que si la baja alguna, Porque es que la cogí ahora, la bobo. Sí, es que tengo que intentar con ella todavía. Hoy es el día parece, sí, hoy es el día será. Hola, Fox, ¿qué tal? Españolía también va a estar, no, en el evento no. En la de verdad sí, o sea, en la joyería normal sí, pero esta en el evento no, en el evento no cuenta ni los fallos ni nada. Si eran las montañas, era esta. Bueno, voy a dejarle... Vale, aquí y ya está, tío. O lo completamos, tío. Tampoco no hace nada de otro mundo. Bueno, los gotitos. Ey, puntos de contribución, que todo vale, ¿eh? Vale. Voy ahora ya a lo que tenía que ir. Voy a Helm. Eso me pasó con el pendiente de un amigo. Estoy esperando que a él le suba el orden. Venga. Hostia, pues yo estoy viendo a todo el mundo, está subiendo todo el mundo. Entre hoy y anoche, está subiendo todo el mundo. Al final voy a tener que subirlo. Ya se está volviendo. Es que sí. Pero que ponte a pensarlo, yo que me pongo a darle vuelta a la cabeza y empiezo a coordinar, ¿sabes? Empiezo a crearme un puzzle. Empiezo ahí a crearme una paranoia yo solo que al final, pero es que luego, como tenga razón, me creo más paranoia, ¿sabes? Las próximas que vengan, pues va a ser todo. Intentar esa era eso, déjame que el otro se sube. Vale, eso yo sí, vale. Es que la otra vez se escuchaba muy alto el juego y no me di cuenta hasta la mitad del stream. Por eso digo que a lo mejor se me escucha muy privado Bueno. y muy alto. Mientras veo Es que no sé. llegar hasta Helm y meterle ya hasta el 55, tío. Estoy a las puertitas, a las puertitas. Por hacer, de matar aquí a 1000 esqueletos y tengo otra más para hacer. Entonces, depende de vosotros. Si vosotros queréis que le suba hoy, por lo menos a uno, intentar con uno, a 3 lo subiré. Y sin volverme muy loco, ¿eh? My weapons are only for Baratan. If you pay the price, I'll do repairs.
Que va, tengo que ir a... Lo veo muy pronto. Lo veo muy pronto, hasta cuando vaya al 52, tío. Lo veis muy pronto, tío. Cuando llega al 52, tío. Tengo que volver a... Aquí a Mansa, tío. Bueno, es que de hecho va a ser la zona donde más tiempo vais a pasar cuando vengáis al desierto. A la brisa de la zona y animadores de el inventario lleno de agua y de té. Esto ya pronto la energía corte sobre el desierto. Va lleno jugo. El último día la calle dice Aquí todavía es muy pronto, tengo que... Voy a ir a Mancha. Creo que es mejor. Y cuando llegue al 52, tío, vuelvo aquí, a Hell. Mucho mejor. Grupo grano concentrado. Ah, bueno. Vamos a gastarlas. Sí. Bueno.
Un vídeo de fundándola, ¿eh? Realmente es eso, para ayudar, crear una hermandad, hacerla más grande, conseguir habilidades de hermandad que te dan bufos de experiencia, bufos de profesiones que solamente las puede lanzar el líder, para subir más rápido el nivel, subir más rápido las profesiones, cosas así. Después, por ejemplo, hay bosses mundiales como es Ben, que mañana no sé si iré, no sé si podré ir, o estaré dormido, no sé. No sé, ya veré si hago un directo o cómo lo hago. Es un boss que vas con un barco que hermandad, que también puedes crearlo, vas en grupo con tu hermandad y a matarlo, por ejemplo. Cosas de esas, ¿sabes? Con lo que vimos. Para la comida de mascotas se puede usar cualquier carne, solo tiene que ser la de cerdo. Lo digo porque puedes usar cualquier carne, pero la carne que tú recolectes, ¿vale? O sea, sí o sí tienes que ir tú a matar a los animales y recogerle la carne con el cuchillo, ¿vale? Porque, por ejemplo, tienes la carne de pollo, de ave, que no vale. Tiene que ser carne. De hecho, el icono... A ver, pues ahora te lo enseño, ¿vale? A ver, aquí en receta. El icono, fíjate el icono como es. Es que no sé yo si la veis. Mientras que sea este icono, que sea esto exactamente este icono, vale. Bueno, tenemos que tener un poco el tema de las hermandades y yo voy a hacer el próximo día, voy a hacer un vídeo con... meter una hermandad ya en breve, ¿eh? Una hermandad, me inventaré a ver qué nombre se me ocurre y montarla, ¿eh? A ver qué tal. Pasa que hoy quería meterle un poco al striker, al luchador, un poco el máximo nivel que me diera tiempo hoy. Que hasta el 14 del mes que viene pues tenemos esa posibilidad de los 4 personajes meterle hasta el 55. Queda un trocito. Queda un trocito, vamos a ver.
Bueno, era necesario ir a Heidel a descargar un poco todo y meterle lo máximo de durabilidad que tengo al equipo. Es que si no, no podía seguir, ¿eh? De paso, bueno, así aumente un poco y va a ir mejor, tío, el grindeo. Cuando llegue al 52, voy a Helm. Voy a meterle estos dos primeros niveles aquí. Sí. Voy a escribirle qué nombre, tío. ¿Qué nombre de guild? A ver qué nombre, tío, le pongo a la hermandad. Tengo el cable del mando, a ver si se me cargan las pilas un poco y tiro otra vez de pilas, ¿eh? Porque el cable es un verdadero rollo. Oye, esperar, que ya me dejan estas misiones, tío. Ya que voy a aprovechar y hacer estas misiones. Ya que voy. Las misionecitas estas. Y ahora que alcanzar el 50 ya me deja hacer estas misiones. Estas misiones diarias de matar a... Ya que tengo que venir a grindear.
No jodas, se pone Modern Family. A ver si dejo un poco cargar más las pilas para que no... Pues se viene en pocos días el tema de crear una hermandad y a ver qué tal, a ver si la gente se anima. No tengo pufos ni tengo nada, ¿eh? No. Tengo lo de la recuperación. Vamos a ver. Yo creo que hasta el 52 está... Joder con el mando. Tengo que cambiarle la... quitarle y poner las pilas, tío. Puede ser, puede ser. A ver si se las quito ahora. Que algo cargarían, imagino. Voy a... Estas son las repetibles. Pero como estoy aquí, tío... Vamos para allá. Ya que tengo que ir aquí, pues hago estas de aquí. Estas me hacen los de aquí. Son las diarias. Y este de aquí. Y luego estas dos son de... son los Rutum, tío. Son las de los Rutum. ¿Puedo hacer las de los Rutum? Y así, bueno. Aquí.
Así aprovecho, tío. Cuando acabe estas misiones diarias que están aquí al lado, pues vuelvo a Mancha, que está aquí al lado. Y seguiré. Y a ver si cambio las pilas. Yo creo que ya habrán cargado algo. Y quito el cable, tío. Aquí me dan lo de la vida, ¿no? Lo del... sí. Pero a mí no es de que va subiendo vida poquito a poco. La recuperación, exacto. Bueno. Todo vale. Del 50 a 55 va a costar un poquito más, ¿eh? No va a ser tan fácil. El 50, sobre todo iré a 51, llego. Al 52 iré a Hell, tío. Voy a hacer estas misiones y... ahí, vamos a ver. Aquí. Vale. Me faltan torres. Me faltan las torres. Y los arqueros. Que son 15.
Mm. Arquero. Uno más. Y las torres, si no me equivoco. Una torre, una torre. Una más. Una más. Están por fuera, tío. Están por fuera, tío. Ya veis que aquí salen, ya lo dije una vez, bastantes Yuria, ¿eh? De cualquier tipo de arma. Ahora salió el hacha, pero se pueden caer, ¿eh? En las casas y los el material de... Ok. A ver, aquí. Míralas. ¿Dónde están? Uno más. En principio están las tres, ¿no? Vamos para allá. Vamos a darlas. Y iré a Mancha otra vez, ¿eh? Sí que quería ir para hacer estas misioncitas. Y bueno, y cayó alguito. Cayó un H Yuria y una daga de bronce. Bueno, para cuando suba el hacha del... Vale, perfecto. Pues si baja un poco la durabilidad. Vamos a entregarlas.
Vamos a entregar estas 4 y conseguimos cositas también. ¡Cositas! Son misiones diarias. Claro que sí. Oro, energía, contribución. Aquí esta me permite hacer otra, tío. Otra de Rutum. Me permite hacer otra de Rutum, tío. Esta. Otra de Rutum. Destruye los arqueros y los cañones. Y esta. De Elite Rutum y otra de Rutum. Exacto. No había ninguna más, ¿no? No. Vamos por esas. Venga. Vamos por estos, venga. Vale, las banderas. Te diré las banderas, una banderita más y 3 misiones que entrego. Bueno, ya os digo que del 50 al 55 va a costar, ¿eh? Va a costar un poquito. Bueno, 3 más para la buchaca. Sobre todo que son diarias. O sea que te las dan a partir del 50, ¿eh? Y llegamos a... Yo que voy a grindear por ahí, pues las hago todas.
Entregamos esta. Y las otras dos. Y no hay más, ¿no? Chefini. Bueno, vamos para arriba. ¿Cómo vamos de peso? Bueno, vamos bien. He cogido 12 lingotes. Quizá el 51, ¿no? Voy a intentar cambiarlo a las pilas ya, tío. A ver si... Que había que dejarlas que cargaran un poco. Ahora sí. Es que con el cable... uf. Con el cable como que... Bueno. Ahora sí. Ahora ya estoy... full. On fire. Bueno. Vale, creo que va bien ahora. Vale.
mejor voy al 51, no sé si iré al 51. No sé si iré al 51 o iré al 52. Quizá al 51 intentaría ir a Hell. Pero la verdad que el cable estaba siendo un peñazo. Ya estoy cargando las otras dos pilas. Vámonos, vámonos. Mira, no me van a durar, no cargaron mucho. No cargaron mucho. A ver si me duran un poquito y si no pongo las otras. ¿Aquí hay una misión o qué? Me deja subir. La del nodo aquí. A ver. Aceptar derrota. Ah, bueno. Son las de aquí. Perfecto, pues ya que estoy. En el nodo dentro. Vale. Bueno, ni me acordaba. Las de allí son... Hay algunos de los Rutuns y de... Pues ya que estoy, hacemos. Vamos a ver lo que me deja y cambio las otras pilas rápido. Es que no tengo... Con el cable estaba súper incómodo. Con el cable estaba súper incómodo. Le he cambiado las otras. Y a ver si las otras cargaron más, tío. A ver si cargaron un pico más. Un poquillo más. Venga.
Joder. A ver ahora. Venga. Vamos a entregar estas dos y seguiremos haciendo por aquí. Yo creo que sí. You'll pay the price dearly if you disregard me because of my small size. Aquí son cuando te mandan 300 eran. 250. Y voy a reunirte los pergaminos para cuando vaya bien chetadito. Ya veo que esta me va a venir aquí o qué. Aquí me ataca, ¿viste? ¿Es una Alan? ¿Una Alan? Sí, me ataca, ¿viste? ¿Te piensa que me voy a ir yo? Ahora te vas a ir tú. Mira la tía, me estaba atacando antes. Mira cómo yo se quito. Mira cómo yo se quito. Ah, qué lista eres. Ah, no, no era esta. Pero creo que la otra. Ya se quitó. Antes se había puesto para atacarme. Pero se quitó. Ah, amiga, qué lista eres, ¿eh? Porque me viste que no bajaste, no bajó nada, ¿eh? No, claro. Muy lista. Me empezó a dar. Que estaba puesto en PvP y cuando le empecé a dar y ahora se lo quitó. No sabe nada. Seguramente lo que quería era quitarme de la zona. Pero como me empezó a dar y le di yo y él bajaba, era barrio y, a mí, y yo no bajaba nada, se quitó, se desbloqueó otra vez el PvE. Hasta el infinito y más allá. Son 250, pero me viene bien para grindear aquí y por lo menos llegar al 51, 52 sanamente. Luego me voy a Helm. Y sí, mira, si de paso de grindeo puedo hacer las misiones diarias de por aquí, pues de lujo. Después de llegar al 55 en estos días con este personaje, tiraré con la LAN, equiparé todo lo que tengo aquí de armadura y joyería Sula
Menos el arma que sería el que tengo. Lo aliviané, lo meteré al nivel tal. Y luego me meto con el resto, tío. Con las otras dos que me quedan. Hasta el 14. Puedo ser por 200 millonancos. Y bueno, y así las tengo ya leveadas. Solo luego sería equiparlas lo más decente posible. Ahí está. Y hasta aquí. Vamos para la izquierda. La izquierda es donde están. Vámonos. Tengo que mirar cuál es el arma secundaria el mejor para el luchador. El arma secundaria más decente o... ¿Y dónde la puedo conseguir? Claro. Me acaba de caer ahora, pero creo que es el mismo que el que tengo. Exacto, el brazaletes de escamas. Lo levé al 7, 13, pero tengo que ver cuál es el mejor, tío. Bueno, no me ha caído ninguno más, pero a ver cuál es. A ver cuál es. Oh, yo tengo grindeando ahí. Hay otro por ahí, otro jugador.
Creo que me voy a ir con 51, tío. No, no sé. Si no voy con 51, me voy con 52. No lo tengo muy claro. Pero bueno, por lo menos acabar esta... ¿Ey? Esta misión. Vamos a... Historia, esta es la historia. Bueno, pero no. No son algunas misiones que hay diarias. Y las voy haciendo, tío. Pero yo creo que voy a ir a Heidel a soltar algo. No, de armadura voy bien. A Heidel a soltar algo otra vez. No, algo no, algo. Sable, mira, el sable debe ser para el Musa, que debería de ponerlo. Un sable. El arco, bueno, fácil. ¡Ey! Y este es una secundaria. Al 9. Que si no utilizo esta, tendría 9 piedritas aquí. Perfecto, voy a entregar esta misión. Son 2, ¿no? O una. Perfecto. ¿Y este qué? Van cayendo cositas. También cae fragmentos de reliquia. Aquí tengo unos 700. Y pergamino, que me cayó, pero bueno. De momento tengo también sitio para... Por eso es bueno vaciarse, sí. Y reconstruyendo un poco los inventarios de las ciudades, tío, también. Reconstruyendo un poquito. Porque... Organizándolos. Lo que vale, lo que no vale.
Ahí. Yo creo que voy a ir a Helm. Yo creo que ya toca. Voy a ir a Helm. Un poquito para allá, pero... No, pero antes voy a ir a Heidel otra vez. Entonces, no. Bueno. Al almacén. Bueno, lo voy a dejar aquí. He metido bastante cañita, ¿eh? Estamos hablando de 3 horas y otras 2 en el otro lado. He estado unas 4 o 5 horas, más o menos. Maratón. Doble maratón. Os espero en el siguiente vídeo. Como siempre, agradeceros que estéis ahí. Y os mando un saludo fuerte. Adiós.